es Artesanía Viva, el lugar de encuentro de mujeres y hombres que participan día a día en la evolución de la artesanía en Colombia. Moda, arquitectura, diseño, música y negocios. Buenas tardes, soy Rocío Arias Hoffman, aquí conduciendo la programación de La Troja Radio Digital. Venimos de un escenario que se ha puesto vibrante durante los últimos 45 minutos. Lo han podido ver por la señal de televisión www.expoartesanías.com, porque un grupo realmente arrebató al público a punta de bullerengue. Nos han acompañado La Garrúa y La Morena en ese escenario y nos hemos robado literalmente a La Morena. Hola, Morena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es Gerson Moreno, con nombre artístico La Morena. ¿Qué voz, Gerson? ¿Qué voz La Morena? Ay, gracias. ¿Educada de qué manera? De modo tradicional, escuchando. Yo creo que la primera educación que yo recibí fue escuchando a mi nona y a mi abuela cantándome canciones. Entonces, como que es lo primero que uno escucha y las canciones de cuna son como lo que le da el primer oído a uno. ¿Cuál es esa cancioncita de cuna? Hay una canción que yo recuerdo mucho que es Señora Santana. Es una canción que nos cantaban allá, particularmente donde yo soy, se canta de una manera muy particular, muy peculiar. Y se canta así como, mi mamá me la cantaba y ella decía que su mamá se la había cantado y la mamá de ella decía que la mamá de ella se la había cantado. Entonces, como que todas habían cantado la misma canción. Y decía así como, turururururu, turururururu, el niño chiquito se quiere dormir. Señora Santana, ¿por qué llora el niño por una manzana que se le ha perdido? No llore por una, no llore por dos, una para el niño y otra para vos. Siempre la cantaba. Que se escuchen los aplausos. Aplauso para mi abuelita que debe estar ahorita allá en diciembre en su tierrita. ¿Cuál es la tierrita? ¿Dónde está? Mi nona, bueno, yo tengo mi familia es entre el Catatumbo, sí, yo vengo una mezcla bastante fuerte. Mi familia materna viene del Catatumbo y sobre todo mi nona es de un pueblo también del norte de Santander que se llama Ragombalia. Mi mamá sí es de Tibú, norte de Santander, sí, y su abuela, o sea, la bisabuela, ella venía de Venezuela, ¿sí? Entonces es como una herencia entre gente afroindígena, tanto como en la frontera, motilona, gente negra, o sea, era como una mezcla de muchas cosas ahí. Lo mejor que le ha podido pasar para alguien que se presenta como La Morena y que además abarca todos los géneros musicales y todos los géneros biológicos también y en relación con identificación, ¿no? Identitaria, propia. sí. Exacto. Para mí ha sido como, el bullerengue fue como una puerta a mí de identidad que me permitió enunciarme desde donde hoy me anuncio, porque también encontramos como una línea matrilineal, ¿sí? Yo vengo también de una familia muy matriarcal, o sea, de que digamos todas las que mandan siempre son las mujeres, entonces hay una fortaleza que siempre admiré a las mujeres de mi entorno. Sí, veía mujeres muy poderosas que para mí fueron las que me sacaron o que sacaron a sus hijos y a sus hijas adelante, entonces era como que siempre fue como esa fortaleza de las mujeres. Y a pesar de todo, pues uno también vive igual violencias ahí por parte de las mismas mujeres, ¿sí? Pero cuando llego al bullerengue encuentro un espacio que me permite no solamente enunciar esa feminidad que cargo consigo mismo, sino también una feminidad que me permite también abarcar otro espectro, ¿sí? De donde yo siempre, digamos, he estado confluyendo, ¿sí? Normalmente a la gente no le gusta que le digan la palabra marica, pero la palabra marica para mí es una enunciación política, ¿sí? Es como que yo no dejo que ustedes me humillen, así como cuando le decían a uno negra o negra en la calle para insultar, o o indio o india, ¿sí? Para mí la palabra marica es como la forma, digamos, de resignificar esa disminución que le quieren hacer a uno, ¿sí? Entonces como que yo le digo, bueno,
Tú no me vas a poder insultar diciéndome eso. Yo soy marica y lo disfruto. Yo me apodero del marica. Sí, obvio. Qué bueno, Morena, que esté poniendo ese tema aquí en la mesa de La Troja Radio Digital, porque nos estamos dedicando a las palabras que tienen que ver para hablar no solamente desde el sector artesanal y desde los oficios y las materias primas, en fin, desde los quehaceres, sino también de cómo se enuncia, ¿verdad?, la artesanía en relación con el diseño, con la arquitectura, con sectores productivos muy distintos, incluidos, por supuesto, la música. De hecho, antecede en el programa la música de Chabuco. Chabuco dio la vuelta a Colombia desde el punto de vista sonoro y nos regaló una banda que quiero que escuchen para presentar al resto de los invitados, pero especialmente a La Morena y su oído musical. Gracias. Bueno, no habíamos tenido una nana aquí todavía en La Troja y combinado con Chabuco ya han visto todo este recorrido. Ponía el ejemplo de Chabuco porque es que está aquí también Olivia Carmona, que viene de San Jacinto, Bolívar, cuna además de otro sonido, ¿no?, de los gaiteros de San Jacinto. ¿Cuántos en su familia se han dedicado a las gaitas? Bueno, hasta el momento no se han dedicado, nos gusta es bailarla. Ah, qué maravilla. Gozarla, gozarla. Porque en la casa de Olivia lo que hay es artesanía de la más profunda ligada a los telares. ¿Quién la inició? Nos contaba, fíjese, la Morena, que es la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Sí, la artesanía también es de tradición, de generación en generación. Viene de nuestros indígenas zenúes y de ahí pasa de generación en generación. Entonces, que uno aprende de la abuela, uno va enseñando a los hijos y ahí va toda esa cadena. Por eso la artesanía de San Jacinto es una tradición cultural muy hermosa porque viene de nuestros ancestros. Olivia Carmona está invitada a todo el repertorio del mapa artesanal que reúne 76 voces para proponer 12 recorridos, rutas por Colombia que se pueden navegar digitalmente y que nos pueden llevar a esos destinos. El asunto Dominique Rodríguez, en la coordinación editorial de todo este nuevo proyecto de Artesanías de Colombia, el factor donde la maestría artesanal, la pericia artesanal, tiene una trayectoria que se puede detectar bien de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá. ¿Le han seguido la pista a esas genealogías? Por supuesto, Rocío. Parte de la magia del mapa de Colombia artesanal es que realmente las 12 rutas están compuestas en su gran mayoría, yo diría que más del 90% de los artesanos elegidos para componer esta ruta tienen que ver con tradición familiar. Tenemos artesanos de sexta generación, muchos de ellos en tercera generación, algunos están arrancando con su descendencia y demás, pero en realidad creo que de lo que se trata esto es de valorar justamente un oficio que ha pasado de mano en mano y como lo cuenta Olivia, pues de abuela y la Morena, de tatarabuela, abuela, madre, hijas e hijos incluso. Eso lo vamos a apreciar en los relatos. Vamos en este momento con una de esas piezas editoriales que pasa por Bogotá. Edgar Beltrán. Las cosas pasan por algo, y en el caso de Edgar Beltrán, la pasión explotó por vía doble. Primero, porque la ingeniería de petróleos y el manejo de negocios internacionales le produjeron tal agotamiento físico y emocional que lo llevaron a tomar la decisión radical de transformar su vida por proteger su salud. Y segundo, porque le bastó voltear a mirar con detenimiento el maletín de viejito que le había heredado su hermano desde niño y que atesoraba como lo más preciado de su pasado para saber que el cuero le devolvería la vida. Se decidió así, en 2015, a regresar al centro de la capital, lugar que no había pisado por décadas, para animarse a estudiar en la noche en la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo. Velozmente, se puso a trabajar durante el día con su maestra talabartera, Mónica Tejada, tan sediento estaba de aprenderlo todo sobre el oficio.
Sabe que completó con creces las 10.000 horas que se dice todo artesano debe cumplirse a sí mismo para poder afirmar con certeza que domina el oficio. Y lo sabe porque tiene claro que cuando se le mete una obsesión en la cabeza, no la suelta por nada del mundo. 3 años de dedicación plena que parecen décadas por cuenta del conocimiento y destreza que adquirió de la pura pasión, estudio y práctica, lo llevaron a enamorarse de las cuchillas, dominio de la herramienta que compara con la de los barberos que saben el punto exacto en el que el roce con la piel será perfecto. Conocer los distintos cueros y su uso también ha sido su fascinación. La afinación del tacto y la vista, saber cómo es que en la tala natural del cuero, su blancura se va tostando como una piel cuando toma el sol, o cómo se van separando las distintas capas del cuero si se desea hacer una pieza en gamuza o si se trabaja el cuero grueso para coser con la costura talabartera. Sabe que, al aprender este arte, está celebrando un oficio que poco ha cambiado en siglos de práctica y también señala y homenajea a los maestros que aún hacen sillas de montar, diciendo que es el arte total del cuero, es la ergonomía galopando. Creó Blue Marino con más de 100 referencias de productos de alta gama para desplegar sus 2 goces, el amor por el cuero y los viajes. La Rosa de los Vientos es su logo porque la sigue con obediencia y lo ha llevado a entrar en el reñido mercado internacional de los productos de decoración para hoteles y restaurantes de lujo. Sabe que cada lámpara, cojín trenzado, caja elaborada en la técnica de la tajinería, maletín o cartera es un placer para la mirada, un producto que llevará consigo el paso del tiempo, justamente ese punto de conexión con la memoria que hacen de este material la sensualidad y potencia de la memoria afectiva. Qué belleza de voz, es la de Dominique Rodríguez y la pluma también. 10.000 horas de oficio. Samuel López nos acompaña, es de los Laboratorios de Innovación y Diseño de Artesanías de Colombia y de otra zona de Colombia. Fíjense todo lo que acabamos mezclando en esta mesa. Altiplano, Cundiboyacense y región Oriente. Ahí está su enclave, Samuel. ¿Esta cifra, 10.000 horas, la tenía usted presente en la cabeza para acumular oficio? Hola, no, gracias por esa cifra. No la tenía acumulada, no la sabía, pero en los últimos años desde Artesanías de Colombia hemos logrado llegar a más seres, a más artesanos, hemos logrado llegar a reconocer, valga la palabra, a nuevos oficios también artesanales que se van configurando a lo largo de nuestro territorio. Desde los laboratorios, gracias por esa introducción, Rocío, gracias a todos ustedes en este momento que estamos hablando y dialogando de diferentes contextos sociales, de diferentes oficios, porque para mí la música también es un oficio artesanal que no se construye con las manos, se construye con la voz y se inmersa, se mueve y se plasma también en muchas culturas porque hace un match completo con otras costumbres artesanales. Es muy importante resaltar y rescatar que antes que nosotros existiéramos como laboratorios de innovación y diseño, no desconocíamos tanta capacidad artesanal de trabajar tantos oficios. Ahorita cuando nos hemos ahondado un poco más en cada uno de los territorios, a mí me toca el altiplano cundiboyacense y la región oriente. No es que desconozca otras regiones, simplemente que conozco un poquito más de la mía, ya llevo 4 años en ese trabajo, cada vez encontramos más y más. Entonces se va como creciendo ese vínculo artesanal que tenemos en Colombia y vamos reconociendo que nosotros somos uno de los países con más labor artesanal manual que puede existir a nivel, podría decirse, mundial. Pues digamos desde el punto de vista de la diversidad, ¿no?, de los oficios, porque estamos hablando en principio clasificados 48, pero aquí se vienen a sumar estas cifras que yo creo que sí que van volviendo, digamos, muy diverso el panorama y hay que acercarse desde muchos ángulos. Otra palabra que rescato del relato de Dominique Rodríguez es el tema de el tema de los sentidos. Fíjense que el protagonista habla de cómo se transforma y toma una decisión de vida. Eso tiene mucho que ver con la morena. Sí, totalmente. Yo cuando escucho estos tipos de historias, me permitan como también poner, o sea, siento que son formas en las cuales la gente deja plasmada parte de su devenir histórico, ¿sí? Y esas palabritas que tú encuentras claves, ahí es como
esas palabras cuando uno cuenta también su propia historia o narra, o se narra en cuerpo presente, o narran la historia de uno, es como esas palabras que permiten construir la identidad, inclusive no solamente individual de la persona que va ahí, sino la identidad colectiva que trae detrás el hecho de hacer un arte, un oficio, ¿sí? Normalmente la gente cree que, bueno, yo canto, ¿sí? Una cosa así. Entonces, cantar simplemente, bueno, viene aquí, abrió la boca y ya, sino que eso trae una memoria, ¿sí? Una memoria implícita en la cabeza, todo algo que pasa por el cuerpo, algo que pasa por los sentidos, como tú lo dices, algo que pasa por esos sentidos que permiten que hoy pues estemos aquí y poder hacer este arte, porque eso no es una cosa que yo, bueno, sí, ya, vine y No, canté. y hay que ver a la morena cómo acaricia ese totumo cuando lo presenta, eso me encantó. Obviamente la voz portentosa y esa manera de bailar tan particular que además cuenta cómo el vestuario de la pollera, todo se mezcla, ¿no? En el personaje de la morena finalmente. Total, yo creo que al final de cuentas, digamos, nosotros y nosotras somos personas que hemos venido, digamos, para nosotros lo estético no es una cuestión que cumple simplemente algo visual, ¿sí? Algo de adorno, sino también es una cuestión política, ¿sí? Y política no hablo en términos de partidos políticos, sino política en la forma en cómo asumimos la vida, como nos Sí, cuesta. sí, en el sentido más Ajá, clásico de la palabra, sí. que es tomar posición frente a algo. De hecho, le iba a preguntar, porque un compañero maravilloso suyo, de ese grupo de La Garrúa y La Morena, que Guarrú, son, guarrú, guarrú. perdón, La Guarrúa, El guarrú, el guarrú. el Guarrú. El guarrú y la morena. Pero mire qué maravilla que se intercambien los artículos, porque es que, digo, mentalmente, sin querer, uno hace la traslación. Sí, sí. El Guarrú y La Morena. El guarrú y la morena. Pero fíjese que le iba a hacer el comentario de que uno de sus compañeros de esa agrupación, son 11 integrantes que vienen de muchas zonas del país, y estaba presentando al cantaor y la cantaora, y para mis adentros yo pensaba, y la morena finalmente, ¿dónde se queda ahí? Porque ahora estamos con el tema de utilizar, digamos, la terminación en E para referirnos, sí El o lenguaje no. incluyente. Digo, para ustedes también, y es un Es- desafío todo el sí. tiempo para relacionarse con el público y a la vez no. Pero, digamos, yo no tengo, digamos, tanto este problema. Persona, obviamente, que la E es como más la inclusión para una forma no indefinida de esa identidad. Yo, digamos, tengo definida, digamos, la morena, porque es que para mí, como les decía, la forma en que nos disminuían era en forma femenino, ¿sí? La gente no nos decía el homosexual, no, la gente en la calle no nos grita eso, la gente nos dice la marica, allá va la marica, ¿sí? Lo mismo, entonces, y la forma en como nosotras también transgredíamos las palabras masculinas para a veces como cuando nos recordaban ese lugar, pero para humillarnos. Entonces nosotros lo que hacíamos era cambiarle el artículo a la. Sí, entonces todo Apoderarse. Sí, entonces todo lo volvíamos, ay, no sé, la faldona, entonces como todo le motíamos a al final. Entonces sí, allá va la caballota, entonces siempre como que con la A hicimos como todo un ejercicio también práctico de resistencia y también de transgresión. De reivindicación Y y de reivindicación. búsqueda, de reivindicación y búsqueda de espacio de pronto no solamente para ustedes, sino para el resto de las mujeres también. Sí, claro, porque es que también uno creció con mujeres, entonces Eso. era como que era inevitable encontrar también esa familiaridad en los momentos en los cuales confluíamos, ¿sí? Y en efecto, pues cuando ya, digamos, llegaban los hombres o el nicho, pues uno ya se sentía como más, no se sentía como tan afín, entonces uno ya se iba y se acercaba más al lado de las mujeres y se desarrollaba un poquitico más por ahí. Vamos a hablar también de la evolución de la voz, Morena, porque me parece que también hay un tema interesantísimo para que conversemos. Pero a Olivia le quería preguntar por otro de los términos que aparecen en este relato tan hermoso del mapa artesanal, y es cuando dice el cuero le devolvió la vida a este artesano. ¿Usted ha tenido algún punto en su vida seguramente de dificultad o de angustia o momentos difíciles donde sentada de pie ante su telar vertical mientras lo arma, que es labor acuciosa, siente que el tejido le devuelve la vida? El tejido me devuelve la vida y me la devolvió muchas veces, porque eso se siente dentro, o sea, eso es un arte que va con uno y uno va demostrando todo
lo que siente lo va plasmando ahí. Entonces, el día que a uno le dice, no puedes tejer, no puedes hacer tu oficio artesanal, eso para uno es como si le quitaran la vida. Entonces, sí, esos momentos los hemos tenido varias artesanas de todas partes, no solamente de San Jacinto, Claro. porque es que el arte lo llevamos en la sangre por nuestros abuelos, por nuestros ancestros, y es una tan hermoso que es eso, porque es que uno plasma todo y uno se siente feliz cuando está haciendo cualquier artesanía, porque ahí está plasmando todo. O sea, se le olvida hasta el mundo, se le olvida los momentos. Entonces, eso es una felicidad muy grande, que cuando uno la pierde, pierde todo. Por eso la protección, ¿no, Samuel, del oficio, por eso la vigilancia desde los laboratorios de innovación y diseño. Por estos micrófonos ha pasado en el día de hoy el señor Eduardo Barroso, brasileño, que en 1993 plantea en Brasil esta oportunidad de relacionar a los artesanos con el diseño contemporáneo, pero de una manera muy cuidadosa y nunca perdiendo de vista la preservación de lo tradicional. Hablemos de la tradición porque eso le compete a todos los que están sentados en esa mesa. ¿Cuántos artesanos con los que ustedes trabajan, Samuel, de los laboratorios, sienten que a veces asomados a Instagram, asomados a las redes sociales, inevitablemente se pueden ir de la tradición sin querer porque se entusiasmaron con una paleta de color y abandonan unas prácticas o porque vieron una novedad e intentan emularla, de pronto perdiendo de vista que podrían dejar algo en el camino muy valioso, ¿no? Sí, digamos que tocas varios puntos importantes. Algunas veces malinterpretamos lo que significa estar o irse hacia lo contemporáneo. Cuando estamos nosotros, es un puente muy corto. Yo también soy docente y intento no salirme en ese puente en el tema de la facultad, de la educación. Cuando nosotros estamos en el puente de leer o de sumergirnos en lo contemporáneo sin perder lo tradicional, vamos por buen camino. Estamos exaltando el oficio, estamos preservando el patrimonio cultural, simplemente nos estamos acondicionando a una nueva época. Estamos entendiendo el mercado, estamos entendiendo las tendencias, estamos mirando otra perspectiva comercial. Cuando yo atendía a muchas de las comunidades artesanales que como que lideramos dentro del Altiplano y Oriente, he atendido también comunidades étnicas y contemporáneas como el señor Edgar de Blue Marine. También entendemos un poco que ese match que tiene que hacer lo contemporáneo con lo tradicional es preservando justamente la técnica y el oficio. Las habilidades para hacer un producto no las tiene el diseñador, las tienen los artesanos. Las habilidades para poder llegar a comunicar de manera acertada, comercialmente hablando, un producto, puede tenerlas mejor desarrolladas un diseñador. Ahí hacemos en paralelo esa unión para que ese producto o esos productos funcionen. Pero la tentación es inevitable, ¿no? Ujú. Olivia, ¿usted cuántas veces, no sé si usted personalmente o de pronto artesanas o las nietas o las sobrinas, ¿verdad? O las más jovencitas, les están mostrando tendencias? Y ustedes que trabajan tejido, que no solamente son las bellísimas hamacas de San Jacinto, ustedes ya han tenido una incursión con el programa de moda y joyería, hemos logrado desarrollar una serie de líneas apasionantes de accesorios, hasta de vestuario, ¿sí? Con algunos diseñadores de moda. Y la tendencia, por ejemplo, a tinturar con químicos y de pronto perder la aplicación de la técnica del lampazo, ¿no? El batik, pero con lo que tienen ustedes en la huerta, ¿no? Que ahí tienen también muchos elementos. Hay mucha tentación para seguir la tendencia y de pronto abandonar algo de lo que ustedes han hecho siempre. En el caso del color de San Jacinto no, porque siempre se han utilizado colores que vienen un poco del mundo sintético, pero las mayores, que usted está en el camino en la mitad, sí recuerdan haber hecho solamente sus hamacas con teñido natural. Sí, claro. Anteriormente todo lo que hacíamos era con tintes naturales, pero eso no va a permitirnos que nosotros nos salgamos de nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque eso lo llevamos y tenemos que estar a la tendencia de todo. O sea, la moda y todo lo implementamos, pero nunca saliéndonos del marco artesanal.
Eso sí lo tenemos muy claro, pero tenemos que seguir innovando. Pero es un trabajo conjunto, Y es ¿no? un trabajo conjunto. Por ejemplo, tuvimos mucha escasez con el tinte y ya se agotó el tinte natural porque no se puede cortar los árboles, porque a veces que no es la corteza, sino el corazón del árbol. Entonces eso, pero entonces buscamos otras alternativas. Ahorita han salido los tintes químicos y nos están dando esos colores, entonces nosotros por ahí lo llevamos. O sea, es nunca dejar esa tradición, pero sí estar siempre dispuesto a lo nuevo, a la tendencia, porque es que implementamos diseño. Yo les digo a los aprendices, es que la artesanía en sí no es solamente la artesanía, es que hay varios ramos de la artesanía, porque en la artesanía se mezcla el diseñador, es un factor importante. En la artesanía tenemos que saber la matemática, porque todo es contado para que salga preciso. Una combinación de colores, o sea, sí tenemos que estudiar, porque los tenemos que decir que nuestros aprendices estudien, porque anteriormente nuestros abuelos no lo sabían, pero tenían una práctica y tenían una forma de enseñar muy diferente, pero lo hacían con mucho agrado y le decían a uno, no te equivoques en esto, tiene que ser exacto. O sea, las medidas que ellos tenían anteriormente eran con los lampazos que ellos hacían. Sí. Y si hoy buscamos 1 metro, da exacto. Y uno se para delante de ese telarón, ¿no, Dominique? Y parece imposible que eso haya salido en verdad de la mente de alguien, ¿cierto? Ese tema de la matemática aplicada al mundo artesanal, no sé si ha podido pensar seguramente a propósito de eso, de cómo se conecta la mano con la mente y reproduce unos cálculos absolutamente precisos, pero que vienen además anclados a la inspiración. Es decir, ahí estamos hablando de un terreno que no deja de ser ciertamente misterioso, ¿no? Absolutamente fascinante. En realidad, cuando empiezas a entrevistar, a hacer la reportería de estos maestros, ellos mismos te tienen que estar diciendo, no, pero es que eso no es hecho en computador. O sea, cuando hablábamos con Germán Obando el otro día, ¿no? Él dice tantas veces que creen que este barniz de pasto es simplemente una pintura. Un esmalte. ¿No? Es un esmalte que se está poniendo sobre la madera y en realidad es algo absolutamente natural. Cuando uno habla con todas las tejedoras y habla con Olivia, que es una maestra además de maestros y es de muchos aprendices, ella es como de las tejedoras en Colombia que más está dictando clases y demás, entonces está generando como una transmisión de saberes importante. Creo que eso que nos estaba contando hace un instante es esencial, ¿no? Como que en realidad todo hoy en día ya se está empezando como a poner en el papel, ¿no? Están empezando a dejar de ser intuitivos, a pesar de que eran absolutamente maravillosos y los lampazos de los que habla Olivia eran exactos. Hoy en día lo están empezando a escribir y a narrar a sus propios aprendices. Por ejemplo, tenemos el caso en Santander de María Pimiento, María Patrocinio Pimiento. Entonces, ella hace los tintes del fique y de manera absolutamente como ensayo y error, y ella habla de chispitas, ¿no? Y el sobrino, que es como la generación que viene detrás de ella, es como, ok, voy a tratar de poner esto en un recetario porque pues, necesito que el saber se conserve. Entonces, ya uno siente en maestras como Olivia que tienen esa necesidad de comunicar y en las nuevas generaciones que hay un oficio que está completamente relacionado con la técnica, como lo dice Olivia, pero que ya se está empezando como a poner enciclopédicamente hablando. Bueno, pero esa preservación de conocimiento ni le quita a la artesana y más bien lo que hace es contribuir a preservar patrimonio. A la Morena le quiero preguntar por el tacto. Estábamos hablando de los sentidos, estamos hablando aquí de la reproducción de algo misterioso que sucede en el acto creativo. ¿Cuánto del tacto en la música, ustedes que en el grupo además están interviniendo con materiales muy esenciales, ¿no? La madera, el cuero, absolutamente todo eso, y además la voz, ¿cómo interviene el tacto con la voz en relación, en una mezcla? ¿Se podría hablar de una mezcla? Sí, claro. Qué pena.
Sí, digamos, ocurre mucho que nosotros y nosotras cuando hablamos del tambor, el tambor es una artesanía de una otra manera, también es una producción. Nosotros siempre lo hablamos como que para nosotros hacer esta música significa tener casi 3 vidas ahí. O sea, hubo el proceso de haber 3 vidas se transformaron, ya sea, digamos, tuvo que haber el proceso de haber matado un chivo para poder sacar el cuero del tambor, tuvo el proceso de haber cortado, talado un árbol para poder hacer el vaso del tambor. Y tuvo también el proceso de tener que haber sacado otros elementos de la naturaleza, de otras plantas, el fique, la cabuya, las totumas. Entonces son vidas que de una otra manera se entregan para hacer un arte vivo, ¿sí? Entonces lo hacemos así como un arte vivo porque cuando uno va a los pueblos, en efecto, que hacen estos tambores o con los mismos compañeros, que algunos son luthiers de los instrumentos, en efecto ellos explican que para el momento bueno, en su momento hubo rituales de iniciación para algunos tamboreros y tamboreras, ¿sí? Sobre todo, digamos, era como que tenía que haber, ya que hablas del tacto, en el momento de tocar el tambor, para poderse iniciar, había como un ritual de luna llena en algunas partes, ¿sí? Algunos, por ejemplo, en San Jacinto se decía que se iban a lo más alto de la montaña, ¿sí? Hasta a tocar, a luchar contra el diablo, en algunas partes decían eso, hasta tocar, hasta que las manos se les reventara de sangre en el tambor, y esa era la forma de bautizar o darle a ese tambor o consagrarse como tamborero en este caso. ¿Sí? En otros hay diferentes elementos y tiene mucho que ver también con esta cuestión de lo místico que conforman todos estos materiales que hacen parte del tambor. ¿Sí? Hay maderas que son específicamente buenas para el sonido, ¿sí? Que las consideramos buenas para el sonido. Hay otras maderas que son buenas en el sonido, pero no son prácticas para llevar ni para cargar. Por ejemplo, yo tenía una tamborera anterior que ella también era la luthier, que ella hacía tambores en Santa Marta y sus tambores los hacía con la madera que había allá, ¿sí? Entonces, la madera que hay allá es la madera que hay en la Sierra Nevada. Entonces, hay volador, que es un tipo de árbol. Entonces, también hay otra en San Jacinto, en otras partes, bueno, en otras regiones donde están las ceibas, que se hace de ceiba morada, de ceiba blanca, de ceiba, o de, ¿cómo es que se llama esta madera? Bambú. También ahorita que le están haciendo de bambú, pero bueno, hoy en día hay como diferentes, bambú no, No, no es del bambú. bambú no, de bambú no, de esta madera, de la que es muy liviana. Balsa. Balsa, sí, es que bambú, y es que bambú no se puede hacer nada. Bueno, pero Del tiene balsa. la acústica del bambú es increíble, pero Sí, sirve para claro, otra cosa. pero no para el tambor. Para un instrumento de viento. Sí, pero no para el tambor. Aquí estamos hablando de otra cosa. Sí, pero entonces esto es muy importante porque, digamos, en el momento de la comunicación entre las personas que tocan, expresan, ¿sí? Y al momento de la vibración, ¿sí? El cuero responde mucho a la voz, ¿sí? Cuando la cantadora o el cantador está haciendo en su momento un lereo, que vamos en el caso del bullerengue, es la máxima expresión, sí, que hay de tanto como de tristeza, de alegría, o bueno, es como una de las expresiones más importantes del bullerengue, que es el lereo. Y el lereo, en el momento, hay unos lereos que indican al tamborero que tiene que subir. ¿Y cómo suena Sí. el lereo? Entonces el lereo es lo que normalmente sería como esta forma de, digamos, de que tiene particular de cantar. O también puede ser las variaciones que hay en una canción, digamos, como termine. Es como un adorno que se le hace explícitamente a los finales de cada verso, ¿sí? Entonces, un lereo, digamos, por ejemplo, cuando la cantadora sube, ¿sí? Que sube el tono de la voz y extiende, digamos, deja esa terminación, la deja mucho más larga. El tamborero le está diciendo al tamborero que repique, ¿sí? Y cuando el tamborero repica, hay como esa comunicación de que uno tiene que sentir esa vibración del cuero. Sí, del cuero, uno la tiene que sentir, no sé cómo, pero uno la siente. Sí, entonces uno tiene que sentir la vibración del cuero así, o sea, es algo que palpita, es algo que está ahí como presente y ese cuero tiene que vibrar. Entonces es como una cosa que le permite a uno una comunicación con el tamborero y pues, o con la tamborera
y eso hace que pues ya haya como más de los sentidos, está moviendo todo el tiempo, hay una comunicación directa. Lo mismo para los bailadores y las bailadoras. Ellos escuchan el cuero, o sea, se acercan, lo tocan porque las bailadoras también llegan a tocar el tambor, el bailador también llega a poner el pie en el tambor, o sea, hay una comunicación directa con todos estos materiales vivos que estamos hablando y que son lo que hacen que se congregue en un arte completo, danza, artesanía y obviamente canto. Entonces es como la unión de todo eso a una muestra, a una puesta en escena. Tremenda explicación. Quisiera complementar con un apunte y es que ahora que les estaba escuchando presentar al llamador, ¿no?, que es el tambor macho, y al alegre, que es el tambor hembra, empecemos a mirar también las palabras, pero una cosa afinando los cununos. A mí siempre me remarca el profesor, es que el cununo macho se desafina menos que el cununo hembra. Entonces uno empieza a entrar en unos mundos donde pasa lo que nos está contando la Morena, ¿no? Hay un trasfondo cultural adicional a todo esto que sucede en el acto creativo y donde se mezclan un montón de códigos. Ahora que Olivia se rió con algo que decía la Morena, cuando se sentía que es que se le iba la vida y entendía lo que le estabas diciendo, ustedes cuando tensan el telar, nadie lo sabe excepto ustedes, pero ustedes saben si no está bien tenso. Exactamente, eso porque eso lo sentimos dentro, entonces ahí tenemos esa dinámica con ellos. Y también cuando nosotros estamos elaborando el producto, también danzamos, o sea que estamos conectados con la música, porque nosotros tenemos como un baile, porque como nuestros telares son anchos, entonces nosotros caminamos para allá, caminamos para acá, y ese es un danzar. Y ese Entonces, dolor de cintura. ¿Ah? Por eso no hay dolor, porque se baila. no hay dolor. O sea, se siente como que más el dolor que usted dice cuando uno está sentado haciendo el producto, pero cuando está de pie, porque lo camina, lo baila y se lo goza. O sea, y sale, entonces ahí hay una conexión muy hermosa entre eso. Sé que estamos conectados. Están conectadísimos, eso es evidente. Por Claro. último, les quería plantear un tema que también deja aquí Eduardo Barroso, este señor brasilero que les digo, que lleva tantos años pensando, ¿no?, en qué significa la palabra innovación, mezcla con la tradición, y él hablaba, es que yo ahora no estoy planteando los laboratorios de innovación y diseño, sino los laboratorios de innovación cultural. Tiene que ver exactamente con lo que acaban de explicar ustedes ahí. Fíjese, Dominique, que usted ha trabajado en periodismo cultural tantos años, cómo ese término, sustantivo o adjetivo, según se aplique, acaba teniendo desde el sector artesanal ofrece una mirada muy compleja, ¿no? Una realidad que pasa por lo político, que pasa por el territorio, que pasa por los oficios y la vida de la gente. Total. Creo que esta es una oportunidad para ver realmente cómo la horizontalidad de los saberes y los oficios, en realidad de eso que conversábamos hace un par de días, como de esa hibridación entre el arte y la artesanía. Se desdibujan los límites. Cuando hablamos con los artesanos y nos adentramos en las historias de sus oficios, realmente estamos metiéndonos en todo un universo místico y de lenguaje y de historias. O sea, hay como un lugar del conocimiento que es tan tremendamente amplio que ensancha los límites de la cultura, ¿no? Y nos invita a nosotros, los que estamos como un poco como en el centro y eso, a descubrir nuevas maneras de acercarnos a las cosas y entender otras jergas completamente distintas. Entonces, por ejemplo, uno habla con los artesanos de Nariño y le dicen a uno, no, es que a nosotros nos ha tocado ir modificando el lenguaje para que la gente nos entienda. Y yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es más bien volver al lenguaje original. Volver al bullerengue. Sí, total. Digamos, con esta música pasa algo que la gente no... Uno siempre escucha que reggaetón, que pues dicen, güey, una persona tan joven está haciendo esta música, como que lo ven y como que dicen, ¿por qué hace esa música? Sí. Y en efecto, hay como un sentir que yo siento que no todas las personas que están en esta generación andan, digamos, en esa búsqueda de la identidad también cultural en un país donde lastimosamente, pues, por el desplazamiento y por muchas cosas, nuestras familias nuestras regiones, muchas tuvieron que emigrar de un lado para el otro, salir de un lado para el otro, y se perdió
tal vez digamos, esa arraigamiento, ¿sí? Por decirlo así, a la sonoridad, ¿sí? Presente en los territorios. Entonces, el bullerengue para mí, digamos, cuando yo lo escucho, es como decir, o sea, yo siento es como si se me transportara no sé, a algo familiar, o sea, es como una sonoridad muy precisa, a pesar, digamos, que yo no nací propiamente exactamente en los territorios bullerengueros, ¿sí? Entonces, sí, esos son los elementos que me hacen, digamos, sentir de nuevo, como conectarme con eso que me permite, pues, hacer parte de un algo que está vivo, ¿sí? Y que en ese momento de verlo como algo vivo es algo que me permite también, pues, vivirlo, ¿sí? Entonces, el por qué el bullerengue es porque necesitamos escuchar más esas voces como las de nuestras cantadoras, como las de nuestras mamás, porque no eran gente que cantaba melodiosamente pues, en estudio o gente que sí, sino gente del común, ¿sí? Las mamás, las tías, los tíos, los abuelos, la gente que estaba alrededor. Así como también lo puede ser el bullerengue, también lo es la guabina, también lo es el currulao, también lo son los demás de 1000 ritmos que tenemos en Colombia, que pareciera que se nos olvidó que teníamos toda esa sonoridad tan rica y que la dejamos como que ahí por unos sonidos hoy en día cada vez más electrónicos. Entonces, yo siento que no está mal lo otro nuevo, pero sí es necesario reivindicar ese papel de la gente que tenemos alrededor, de la gente, de esa sencillez que también significa hacer esta música. Nos está dejando tarea la Morena y Samuel, yo creo que también con los laboratorios uno se da cuenta con la población joven, ¿no? En los grupos artesanos, ojalá esa claridad que nos está transmitiendo Gerson con el asunto de tomar una decisión de con qué te identificas, porque yo creo que eso, un poco lo que estás apelando, es que llega un momento en la vida, no sé, alguno tiene la suerte de pronto, ahí te pasó relativamente joven o lo suficiente como para estar ahora tan claro con el tema del bullerengue, pero no es tan obvio, hay que hacerse un poco la pregunta, a menos de que tengamos una identidad muy fraguada, digamos, en el mundo indígena, ¿no? Que vive, además es un mundo culturalmente mucho más protegido, pero el resto, Olivia, que usted vive en el mundo con antecedentes indígenas, pero un mundo rural ya, ¿cierto? Y es cuando se hace uno la pregunta y cómo se estimula para encontrar la identidad, porque eso va ligado a la preservación del patrimonio y de las tradiciones, que es de lo que estamos hablando. Rapidito, ¿usted siente que la gente joven en San Jacinto le suena, perdón, la gaita, entre comillas? Completamente. Allá todo es gaita. Por ejemplo, nosotros estamos allá en el taller y yo tengo unos jóvenes allá y hay días que, bueno, no le escuchamos, entonces me dicen, ¿qué pasa? Porque esto está tan triste, estamos tejiendo así, sin alegría. Póngase una gaita ahí, eso enseguida, eso es todo. La gaita siempre, y la gaita va siempre cogida de la mano de las tejeduras en el telar vertical. O sea, porque es que ahí nos la sentimos siempre, la gaita y la maca. Pues Samuel, ya sabemos, hay que llevar, por lo menos podemos apartar estas declaraciones de la Morena, porque me parece que hay que escucharlo también en otro, digamos, en otro rango, ¿no? No solamente en el tema musical, sino la idea principal es preguntarse por la identidad. Claro, esto es muy importante. Yo quiero dejar algo muy rápido, qué pena que interrumpirte. Es que hoy en día, cuando hablaban de innovación, a mí me preocupaba también eso, porque en su momento yo también pregunté eso en la música, ¿sí? Que yo creo que ahí también hay una línea muy cortica, que es entre la imitación o la recreación de algo que ya estuvo, y hay que tener respeto también frente a eso, y también pararnos como sujetos también presentes, ¿sí? Que somos sujetos de cambio, sujetos que están, y las tradiciones también cambian, ¿sí? Obviamente hay unas cuestiones que uno respeta, que digamos que se mantienen en las comunidades porque son importantes, porque digamos cuentan no es una historia simplemente social, sino una historia de un devenir de dolores, de angustias, bueno, en fin, de alegrías también. Y en este caso, digamos, con la música, obviamente a mí no me interesa imitar la voz de una cantadora de hace
40, 50, o que la gente crea, ay, mire, este canta igual que... No, yo tengo mi voz, yo te canto con mi voz, con la voz que heredé, sí, con la voz que esta voz en cuerpo presente. Entonces, eso es importante porque creo que a veces pasa, aquí sobre todo aquí en el centro del país, cuando llega gente a otros territorios a escuchar gente, creen que todas las cantadoras o intentan imitar a las cantadoras o a los cantadores y suenan, déjenme decirlo, suena horrible. Suena horrible porque intentan imitar y aparte creen que cantan, todos cantan así, y no, o sea, una cosa feísima y es como, yo siento que es una falta de respeto, ¿sí? Porque una falta de respeto consigo mismo también, porque es que usted está ahí presente, o sea, no se corte, no se elimine, no se borre, usted está ahí, cante como usted cante con su voz. Cante A con eso. Rosalía le pasó eso, ¿no? Sí. Se le vino el mundo del flamenco más purista encima por cuenta de que ella estaba yendo a otro lado desde el flamenco puro, pero con su propia voz. Mejor dicho, aquí vamos acumulando muchas lecciones encima de la mesa, pero el tema de los jóvenes es fundamental, ¿no, Samuel? Sí, y el tema de la imitación es también fundamental en los jóvenes. Entonces, en la artesanía, así como lo estabas hablando ahorita, también es fundamental saber hasta dónde vamos con nuestros oficios y nuestras técnicas, hasta dónde va ese grado de querer llegar a ser como, ¿sí? Entonces vemos a grandes maestros artesanos que están siendo copiados también, que los quieren imitar por lo buenos que son, pero llega a pasar lo que tú dices en la música. Es un poco ofensivo, puede ser, es un poco, se puede volver hasta un chiste de lo que realmente pretendería ser. Entonces es importante también en el sector artesanal buscar esa identidad propia, esa identidad cultural, más que nosotros estamos en un país donde hay maestros artesanos, hay comunidades artesanales como las Guayú, San Jacinto, Guacamayas, Serinza, Ráquira, bueno, Curití. tenemos comunidades, Curití, pero también tenemos artistas y artesanos individuales, unidades personales que también generan identidades propias. Entonces es importante saber cuál es ese límite que nosotros tenemos cuando nos inspiramos en alguien y cuál es ese límite que nosotros tenemos o que tenemos los diseñadores, los artesanos y los artistas cuando queremos llegar a ser como alguien sin llegar a ser una copia de ese alguien que tenemos como ejemplo. Y por no hablar que uno no se puede saltar pasos, ¿no, señora Olivia? Total. Total. Uno para tener la maestría suya hay que dedicarle, ¿cuántos años le ha dedicado? Mire, yo desde niña, o sea, prácticamente en el sector tengo 55 años. Ella ya estar pasó en las el más de sector. 1000 horas esa que dijo ella. Completamente. Ella las pasó. Ahí se le fue largo, mejor dicho, se saltó el medidor. Todo, Ahí todo. no hay nada que hacer. Exacto. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido Artesanía Viva aquí en la Troja Radio Digital. Seguimos en el escenario de Rueda de Saberes.